presidente del Ateneo de Montevideo, señora poeta Marta de Arévalo, demás integrantes del Grupo Cultural Blanco, amigos presentes. Deseamos, antes que nada, darle las gracias al señor profesor Héctor Patiño Gardone por sus cálidas palabras de apertura del acto y bienvenida, como así también a la escritora Marta de Arévalo, quien habló en nombre de las autoras seleccionadas en la antología Ave Eva. En ambos casos, la extraordinaria disposición y el generoso apoyo brindado por estos distinguidos amigos a nuestra iniciativa nos impone de una certeza, de que no nos hemos equivocado al elegir a esta ciudad como plataforma para el lanzamiento de nuestro último trabajo editorial. Tanto las palabras del señor presidente del Ateneo como las de Marta de Arévalo han sido lo suficientemente reveladoras de un mancomunado anhelo de acercamiento entre nuestros dos países, que aspiran a mejor conocerse a través de uno de sus más genuinos recursos, el de su cultura. De ahí que presentar en esta tierra la última obra del editor interamericano constituye por varias razones un distingo que nos colma de profunda complacencia. Bastión de escritores y poetas de relevancia, la República Oriental del Uruguay y nos hermana esta lírica aventura. Vaya así nuestra gratitud a la histórica ciudad que hoy nos acoge, a las autoridades del Ateneo de Montevideo, entidad esta cuya dilatada y fecunda trayectoria en el ámbito de la cultura de este país no nos es desconocida, y a los integrantes del dinámico Grupo Blanco por sus honrosos auspicios. Queremos también agradecer y felicitar a dos relevantes figuras de la plástica argentina, los artistas Gloria Guindani y Ludovico Pérez, por los magníficos trabajos con su firma que enriquecen la antología. Agradecer a la Sociedad Argentina de Escritores y a la Sociedad de Escritores de Buenos Aires el habernos designado como portavoces de un mensaje de salutación a los colegas uruguayos y que nos leyó nuestra asesora literaria, la poeta Marta Macías. Agradecer al concertista Julio César Huertas su valioso recital y a la prensa local la difusión de este encuentro. Agradecer a los escritores de distintos países que nos hicieron llegar su solidaria salutación, cuantos en este crepúsculo otoñal tan propicio a la meditación nos acompañan en una actitud que fortalece la convicción de que la poesía no ha perdido su poder de convocatoria. Siempre resulta grato para el espíritu retornar a este suelo, donde, junto al recuerdo de muy queridos y admirados amigos que ya partieron, están también las presencias de otras figuras vinculadas con el quehacer literario y a quienes llevamos muy cerca de nuestro afecto. El Uruguay
representa para nosotros los argentinos la continuación de nuestra patria. A la vez, sabemos que los uruguayos experimentan un sentimiento equivalente al transitar bajo los cielos de la Argentina. Y es que son absolutamente afines las raíces de su historia, su lengua, sus tradiciones, su idiosincrasia, sus costumbres y su cultura. En un verano de la década del 50, y en ocasión de inaugurarse en la ciudad de La Plata un rosedal en homenaje a un grupo de poetas latinoamericanas, nos decía Juana de Ibarburu en un extenso y cariñoso mensaje: gracias por ese proyecto tan lindo, también tan lírico, de dar el nombre de una mujer que hace o ha hecho versos a tramos de enjardinado en su dulce ciudad. Para el que me pertenezca, yo le enviaré un poquito de tierra del jardín de mi casa a mezclarse fraternalmente con la rica, maravillosa tierra argentina. Y agregaba, algo así como si se abrazasen en un pequeño pedazo de jardín nuestros dos países. Este mensaje que guardamos en el cofre de nuestras mejores evocaciones quizá sea ratificatorio de esa correlación afectiva que desde siempre caracterizó por igual a los naturales de ambas orillas del Plata. Ha sido y es tan estrecha nuestra vecindad, tan permanente nuestro acercamiento, tan constante nuestro intercambio de valores, que son incontables los ídolos, ya uruguayos, ya argentinos, que dentro de las más diversas disciplinas mueven aquí o allá a una recíproca admiración. Y a punto tal ocurre esto, que en ocasiones confundimos sus verdaderos orígenes y hasta nos regodeamos a veces al suponerlos en nuestro más íntimo fuero como coterráneos. Y aquí séanos permitida una breve acotación. Carlos Gardel, ¿acaso sea el más elocuente paradigma de cuanto expresamos? ¿Qué uruguayo o qué argentino podría no reclamar para su patria, y con la más encendida de las vehemencias, la paternidad del mitológico cantante? Es indudable que la polémica en torno a este asunto se habrá de prolongar sin solución de continuidad a través de los tiempos, ya que ninguno de los contendientes depondrá jamás de los jamases las argumentaciones que les llevan a tal convencimiento. Y si nosotros, en lo personal, observamos este hecho como una puja bizantina, nos queda, y esto no es poco, el orgullo y el nada común privilegio de que ese símbolo de sin par e inagotable vigencia que se llama Carlos Gardel, y desde el preciso instante en que liberó la inimitable alondra de su canto, dejó de ser nuestro con exclusividad
para convertirse en ciudadanos del mundo. El paralelismo de nuestras realidades histórico-culturales es un fenómeno de poco frecuente reiteración. Contadas comunidades, aun aquellas con igual ascendencia, logran exhibir una tan advertible y uniforme identidad cual las que poseen nuestros dos países. Inferimos que será más o menos fácil, por ejemplo, reconocer por sus cadencias fónicas a un mexicano de un chileno o a un cubano de un paraguayo. Pero ¿quién podrá encontrar disimilitudes en el habla de un habitante de Montevideo y otro de Buenos Aires? Nadie, de seguro. Y esta analogía se reitera más allá del lenguaje en cualesquiera de los campos que nos dispongamos a indagar. Tanto en la Argentina como en el Uruguay, la literatura, la música y la pintura guardan un innegable parentesco. Resulta posible registrar en esas prácticas conexiones en la temática, en el clima y el tratamiento creativo que el escritor, el compositor y el plástico imponen a su labor. Aunque, asimismo, son ostensibles los matices que las diferencian y les confieren, al propio tiempo, la necesaria dosis de individualidad que toda obra de arte reclama. Y en el caso específico de su literatura, el Uruguay y la Argentina establecen en el área hispanoamericana dos de los más señeros baluartes. Bastaría contraer en la vocación de una parte a valores como José Enrique Rodó, Horacio Quiroga, Roberto Ibáñez o Juan Carlos Onetti, y de la otra a Jorge Luis Borges, Leopoldo Marechal, Ernesto Sábato o Julio Cortázar, cuyas obras trascendieron nuestras respectivas fronteras, convirtiéndoles con bien ganado derecho en arquetipos continentales. Pero aquí hay algo para subrayar. No ha sido solo el hombre escritor quien hizo posible la obtención de tal celebridad. También la mujer escritora aportó su jerarquizada cuota de talento. Delmira Agustini, María Eugenia Vaz Ferreira, Juana de Ibarburú y Alfonsina Storni, por citar a las pioneras de Mafuste, estuvieron entre aquellas mujeres que contribuyeron a cimentar ese prestigio intelectual al que hemos hecho referencia. Mas la constante de la que hablamos no se palpa únicamente en los estratos superiores de la cultura rioplatense. Aquella honda correspondencia espiritual también se refleja en el folclore, con su múltiple gama de danzas y canciones, y desde luego en esa máxima expresión de su música popular que es el tango. Un tango que supo en sus inicios de aceptaciones y rechazos, y luego de esplendores y decadencia, pero que ahora, al favor del unánime aplauso internacional, pareciera volver a recuperar sus antiguos blasones y que, intuimos, está a punto de concedernos a argentinos y uruguayos la gracia de una nueva
y definitiva entronización en nuestras playas. Por todo ello, amigos, qué mejor país que el Uruguay para proceder desde aquí al lanzamiento continental de Ave Eva. Y en esta tierra, qué más oportuno escenario que Montevideo, ciertamente una de las más bellas ciudades del hemisferio, para enmarcar con su calidez este encuentro. Un encuentro que alienta una esperanza, la de aproximar con el milagro del verso a todas y cada una de las naciones representadas en la antología. En esta dura hora de la humanidad, signada de urgencias materiales, de posiciones hegemónicas y de conflictos ideológicos, el nacimiento de un libro siempre será un suceso destacable. Y sin que esto suponga un juicio de valor, creemos que la salida a la luz de Ave Eva, que reúnen 2 tomos independientes a 250 autoras hispanohablantes y entre ellas a una treintena de uruguayas, tal vez merezca conceptuarse como una noticia de muy rara frecuencia. Desde otra óptica, la aparición de esta obra bien podría pasar por lo meramente anecdótico o convertirse en un hecho aislado y circunstancial. Mas es de señalar que esta obra constituye tan solo un eslabón de esa larga cadena de publicaciones comenzada hace 20 años atrás por nuestro sello. En efecto, desde sus inicios, primero con la denominación de Fondo Editorial Bonaerense y después en una segunda etapa de su accionar como el editor interamericano, nuestra entidad ya dio a las prensas 70 colecciones antológicas con la inclusión de autores de toda América y España. Títulos como El alba del hombre, Americanto, Los pasajeros del arca, Son de sonetos, Libro de bitácora, El ámbito de la rosa, Patria plural y Suma de amor, título este último presentado en los Estados Unidos en la Universidad de Columbia de Nueva York y en la Universidad de Riverside en California, fueron algunos de los volúmenes que precedieron a la obra que hoy damos a conocer en este acto. Ave Eva es una antología que aspira a brindar un esquemático perfil de la producción poética escrita por mujeres hispanoamericanas y españolas en el período que va de 1928 a nuestros días. Son 7 decenios de creación, en cuyo lapso la poesía femenina alcanzó cualitativa y cuantitativamente uno de los mejores momentos de su dilatado historial. Y si la obtención de un premio como el Nobel puede todavía ser un parámetro eficaz para evaluar el talento, allí está en Ave Eva el nombre de la chilena Gabriela Mistral, y junto al de ella el de Juana de Ibarburu, de la argentina Alfonsina Storni, de la cubana Dulce María Loinás, de la mexicana Rosario Castellanos, de la puertorriqueña Julia de Burgos, de la peruana Magda Portal, de la salvadoreña Claudia Lars y de la española Carmen Conde, entre otras no menos calificadas autoras. Pero si tal como lo enunciamos en las palabras introductorias de la antología, esta
ha conjuntado esos nombres primordiales. No se excluyeron del inventario a otras creadoras pertenecientes a las mismas o posteriores generaciones. Por caso, las surgidas en los años 40, una de las etapas a la cual habría que calificar de sobresaliente por la virtuosidad de no pocas de sus integrantes, sin desechar asimismo a representantes de más recientes promociones, incluidas las novísimas. El estudioso, el antólogo y el propio lector deben un concluso respeto, un inexcusable culto a las grandes figuras de nuestras letras. Estas figuras gestaron ese prestigio del que goza la poesía castellana en el plano internacional y son, por muchas razones, intocables y prototípicas para cuantos anhelan convertirse en los nuevos demiurgos de la palabra. Tal argumentación resulta incuestionable, pero no es menos real que el mapa poético hispanoamericano no cesa, indicio cierto de una constante que tiende día a día a reafirmar su influencia, no cesa, decíamos, en la aportación de nuevos nombres que con legítimo derecho pugnan por alcanzar su sitial. Con tal pensamiento, no dudamos en abrir también las puertas de este libro a no pocas autoras que solo por cuestiones extrañas a su voluntad, carencia de apoyo, mezquindades de cenáculos, dificultades para publicar, etc., no han logrado trascender en consonancia con sus valores. La poesía, oportuno es recordarlo, no tiene la propiedad de los compartimentos estancos. La poesía es en lo fundamental una cosa viva y siempre permitirá la incorporación a su cauce de otros afluentes en tanto esto suponga potencializar y enriquecer su caudal. Esperamos así que su inserción en esta obra contribuya de alguna manera a que esas nuevas voces puedan ser escuchadas en el concierto de la poesía de nuestra lengua. Decíamos que Ave Eva aspiraba a ofrecer no más que un panorama y como tal somero de la producción poética hispanoamericana escrita por mujeres. Pues, ¿hasta qué punto sería posible el concebir una antología con el afán de que se convierta en el balance acabado y definitivo de una época? Bastaría, en la presente circunstancia, con enfrentarse al gigante espectro que nos propone la poesía castellana femenina de las 7 últimas décadas para comprender lo utópico e inalcanzable de aquel intento. De ahí que sin ingresar al plano de lo quimérico, optáramos, y no fue tampoco fácil la tarea, por espigar algunos nombres que nos depararan una señal, un atisbo, una visión del período al que quisimos evocar. Lo alegado nos pone ante la evidencia de que toda antología es portadora de un defecto congénito, su condición deficitaria. Y esta suma de autores, de autoras, no desdice esa regla. Convenimos en que son muchas las figuras que no accedieron a Ave Eva, mas también sabemos que el lector
ha de encontrar en esta obra no pocos rostros familiares, algunos de poetas vivientes y otros de poetas desaparecidas. Dijimos desaparecidas, pero no muertas. Poetas que poseyeron en muchos casos la virtud de adelantarse a su época y que más allá de usanzas y mutabilidades estéticas siguen allí, inconmovibles en su espacio. Y algo muy importante, que no llegaron a la condición de cadáveres poéticos, pues he aquí la razón del singularísimo milagro: superviven por la autenticidad e intemporalidad de su palabra. Con Ave Eva, y como ya lo declaramos, hemos querido no solo reivindicar, sino también homenajear a las mujeres poetas de nuestro idioma. Para ello, recurrimos a un juego de palabras, precisamente el que da título a esta obra, que parafrasea la eufónica expresión con la cual se reverenciaba al controvertido Julio César. Pero aquí la pleitesía tiene por exclusiva destinataria a quien bajo la magia de un nombre, el de Eva, simboliza a todas y cada una de las mujeres del mundo. Una Eva que a nivel universal ya nos ha dado cabales pautas de las virtudes y capacidades que la adornan, de la solicitud y eficacia con las cuales asume los roles que las circunstancias le asignan, y en suma, de la adultez espiritual e intelectual que ella ha logrado alcanzar. La evolución que la mujer experimentó en los más disímiles campos de la vida de relación resulta irrebatible, y por ende el calificativo de sexo débil con el que se pretendió disminuirla en sus aptitudes ya ha perdido sin ninguna duda validez. Por el contrario, esa supuesta debilidad pareciera paradójicamente encerrar la más férrea de las energías. Sería imposible elaborar aquí siquiera una concisa reseña de mujeres que a través de los tiempos dejaron indeleblemente grabados sus nombres, sus obras y sus acciones en los anales de la humanidad. Tanto en la paz como en la guerra, su presencia jugó principalísimos papeles. Las ciencias en sus más dispares manifestaciones, la política, el arte y la literatura, fueron y son igualmente caminos transitados con talento y fervor por la mujer. Sea pues para ella síntesis de vida y canto la calidez de este homenaje, de este saludo, de este Ave Eva admirativo y amoroso que sube del corazón a nuestros labios.